Haciendo un recuento de lo que hemos visto hasta este instante, acto jurídico, al mismo tiempo verificamos cuál es, y por típico me refiero a lo que está reglamentado a la clasificación de los contratos, en que tomamos esos criterios en relación con acto jurídico unilateral y ahora entramos ya de lleno en una etapa que son los requisitos del acto jurídico. Si hay alguna pregunta, por lo usted podría eventualmente desconocer. Los acá son absolutamente esenciales y determinantes. No maneja medianamente bien algunos de estos aspectos, evidentemente vamos a tener. Existen los requisitos de existencia y los requisitos de todo acto jurídico, sea cual fuere, donde esté ubicado del derecho civil, pero evidentemente que a todo de estos grupos de requisitos de que el acto jurídico surja o nazca de determinantes y esenciales en ese sentido. De cualquiera de estos requisitos de existencia, y lo digo en teoría, la inexistencia del acto. ¿Por qué digo en teoría? Porque cuenta que ahí hay dos posiciones de carácter teórico. Uno que la rechaza. Ahí vamos a dilucidar por cuál decantamos. Los requisitos de validez indispensables para que el acto jurídico que ya nació jurídicas que el autor o las partes han verificado. Existen dudas que la ausencia de cualquiera de los de validez acarrearía indefectiblemente la nulidad de la vida del derecho, porque se cumplió con los requisitos de existencia. Pero invariablemente podría traer al fin de entonces evidentemente que tanto la presencia de estos cuanto de eficacia jurídica, porque es el mecanismo que tiene el legislador para decir de tal suerte que si no lo hace, evidentemente es que se acoge por parte del tribunal la causa del acto. ¿Alguien quería preguntar algo? Por el tribunal.
Cuando lleguemos a esa etapa, el artículo 1681 y que vamos a conocer exhaustivamente. Todos estos requisitos. Eso está en la parte final del programa de existencia. 4. La causa y las. Y esto lo hago así. Cuando el acto jurídico precisa de solemnidad. Que desde el punto de vista de perfeccionamiento, es decir, que como lo normal, lo corriente, lo ordinario, lo habitual, es que baste el solo acto. Y solo excepcionalmente se de los bienes que están comprometidos, normalmente bienes raíces, o las que ese acto jurídico lleva aparejado, particularmente lo que dicen las de familia y derechos sucesorios, evidentemente que los actos que eso se debe básicamente a las consecuencias que precisan de solemnidades. Por eso lo puse con puntos suspensivos. Bueno, no son continuos, discontinuos. Bueno, también 4. Debe estar exenta de vicios. Lícito. Tenemos la causa, tenemos la capacidad, se denomina. Debió haber estudiado un curso precedente, particularmente en su curso de los atributos de la personalidad, es decir, aquello de solo hecho de ser tal, y ahí tenía usted el nombre, domicilio. Esa es otra capacidad. Y ya verificaré. También llamada de ejercicio. Bueno, primer requisito. Profesor, querría escribir concepto bajo elementos y los elementos que entiendo que acá aplicábamos la regla del artículo 1444 accidentales. Si bien es cierto que en ocasiones no siempre, para que lo tengamos ahí adelante. Gracias. Si no define lo que es la de voluntad, perdón, esa aquella manifestación del alma, que quiere comer. Supera. Usted podría incorporar, ya que de manera libre, con sujeto, autor o partes, declarar. Listo. Luego, ahí tienen libertad ustedes para poder
por voluntad. Ahora, esto es en la vida del derecho se puede llevar a cabo. Ahí vamos a hablar de voluntad cuando el acto jurídico es unilateral y en que el autor se denomina autor. A diferencia que si el acto jurídico es bilateral, ahí ya no hablamos más de voluntad y hablamos de consentimiento, porque hay dos voluntades que se juntan y ya no hablamos de autor, sino que hablamos de partes. Bueno, para que lo tengamos ahí presente. La voluntad es entonces al autor, como el consentimiento es igual a las partes. Por eso, cuando usted va a otorgar o cuando usted celebra un determinado acto jurídico unilateral, se llama autor de ese acto jurídico unilateral y basta su voluntad. Como por ejemplo el testamento. El testador es el autor del acto jurídico testamentario. Ahí no hay partes. Bueno, y basta su voluntad. Lo mismo ocurre cuando usted plantea una oferta a propósito de la aceptación, a propósito de la ratificación, a propósito de la confirmación, que son institutos que nosotros vamos a ir verificando en el transcurso de nuestro derecho civil. Eso es para que lo tengamos ahí a la vista. A diferencia que cuando el acto jurídico es bilateral, necesitamos el concurso de dos voluntades, dos o más voluntades, ahí dejamos de hablar de voluntad y hablamos de consentimiento. Consentimiento es sentir juntos. Bueno, es decir que dos voluntades que no se encuentran, se juntan y proponen la celebración de un determinado acto en un mismo sentido, aunque tengan intereses contrapuestos. Los contratantes tienen intereses contrapuestos. Si usted va a comprar algo, usted quiere desprenderse de algo que se llama dinero y el otro lo quiere parecer. Y viceversa, el otro se quiere desprender de la cosa que estaba vendiendo y usted quiere incorporarla dentro de su patrimonio. Son intereses contrapuestos, por eso se llama contrato, que viene de la voz latina contrao, que significa tirar hacia uno. Para que usted lo vaya interiorizando a propósito de esa idea. Ahora, a propósito de la voluntad, esta misma tiene requisitos, que pueden ser requisitos de carácter interno y pueden ser requisitos de carácter externo. Los requisitos internos usted los podría plasmar con esta idea de la libertad, el discernimiento y finalmente la intención. Esos son requisitos de carácter interno propio del autor o de las partes. El primero de ellos, la libertad, es aquella que mueve. Esto es solamente manifestación de voluntad, que surge libremente. Usted tiene libertad para poder manifestar su voluntad como lo estime conveniente a propósito de cualquier acto que le parezca. Y es más, a propósito de cualquier acto, usted tiene, si es que se comporta dentro de los límites que la ley establece, que el derecho civil establece, ley, moral, orden público, buena costumbre, lo que estime conveniente, de acuerdo a esa libertad. Libertad para contratar, libertad para estipular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. En segundo lugar, esa voluntad tiene que hacerse con discernimiento. El juicio de discernimiento es un juicio elemental, es un juicio básico a propósito de cualquier ser humano, que cuando usted manifiesta su voluntad, esa voluntad que usted expresa libremente, lo hace sabiendo que es bueno y que es malo. Ese es el juicio de discernimiento. Saber que lo que usted está manifestando se ajusta a lo que socialmente se entiende que es bueno y que es malo, que normalmente coincide, claro, porque la norma es un fiel reflejo de lo que la sociedad plantea con lo bueno y lo malo dentro de esa perspectiva. Por eso, en materia penal, los jueces determinan si una persona actuó o no con discernimiento, es decir, si es capaz de verificar ese examen entre lo bueno y lo malo. Para que también lo tengamos presente. Y luego, tiene que esa voluntad
se le echa con una intención. La intención es aquel motor de carácter subjetivo que cuando el autor ejecuta el acto o las partes lo consienten en esa perspectiva, su objetivo primordial es que ese acto produzca consecuencias jurídicas. Ese es el elemento intencional. Acuérdense que cuando nosotros definimos allá el concepto de acto jurídico, dijimos que es aquella manifestación de voluntad que se hace con la intención, ganas, deseo. ¿De qué? De producir consecuencias jurídicas queridas por el autor, por las partes y reconocidas por el ordenamiento jurídico. Bueno, entonces esos son los elementos de carácter íntimo, subjetivo, porque cuando usted celebra cualquier acto, da lo mismo cual, esos son las variables que están presentes cuando usted manifiesta su voluntad. Lo hace libremente, lo hace con esta idea de que es buena, obvio, no va a celebrar un acto porque entiende que es malo, a menos que usted tenga problemas psíquicos graves. Bueno, y luego lo hace con una intención de producir estas consecuencias jurídicas. Eso es lo que usted persigue normalmente cuando celebra un determinado acto. Bueno, ahora, tenemos los requisitos objetivos de carácter jurídico. Y esta voluntad o este consentimiento debe, en primer lugar, expresarse. En segundo lugar, debe ser serio. En tercer término, debe ser sano. Algunos incorporan que debe tener una causa lícita y un objeto lícito. Esos son elementos de carácter objetivo, porque lo señala el propio legislador. Y al mismo tiempo tienen que estar presentes en la voluntad del autor o de las partes al momento de manifestar su voluntad. Profe, ¿a qué se refiere con sano? Más adelante. Se adelantó. ¿Profesor? ¿A usted le gusta adelantarse? Sí. ¿Profesor? A veces es bueno, Y a veces más. pero como dicen los italianos, ma non troppo, pero nunca tanto. Dígame. Delante habló sobre los requisitos internos. ¿Ahora se va a hacer referencia a los externos? Exactamente, que son aquellos o de carácter jurídico, ¿ya? Si usted lo quiere, o están expresados de esa manera en el manual. Entonces, Una pregunta con respecto a la intención antes de que sigamos avanzando, que tengo la duda de que si bien es cierto hay actos del hombre que producen consecuencias jurídicas pero que no quería el hombre producirlas. ajá, En ese caso no estamos en presencia de un acto jurídico, ¿verdad? la primera clase quedó dilucidada esa variable. Y evidentemente que eso podía ser lícito o ilícito. Si es lícito se llama cuasi contrato. Si es ilícito se llama delito cuasi delito civil. Pero no es un acto jurídico ninguno. No es un acto jurídico, no. ¿Preguntas? Vamos con el primero. No, vamos con el segundo mejor. Ya que a usted le gusta adelantarse, para que... No es ya el sepan. tercero, porque se dice serio y después viene sano. Ya. A ver, un acto que sea sano es aquel que está, o que es el fiel reflejo de lo que el autor o las partes quieren. Es decir, cuando usted va a celebrar un acto jurídico y manifiesta su voluntad, esa voluntad es exactamente lo que el autor o las partes está manifestando. Bueno, es por ello que hay ciertas y determinadas circunstancias por las cuales a veces ocurre que su voluntad no es el fiel reflejo de lo que usted quiere, porque hay elementos ajenos a su discernimiento, es decir, para distinguir qué es lo que está celebrando, que obstaculizan que esa voluntad sea fielmente el reflejo de lo que el autor de las partes quiere. Pensemos, por ejemplo, que usted comete un error. El error, podríamos decir, o se plantea, que es la ignorancia o concepto equivocado que se tiene de la realidad. Y ahí vamos a estudiar los distintos tipos de error. Error esencial, error sustancial, error en cuanto a la persona, error...
podría darse esa variable. O puede haber fuerza. Cuando una persona quiere que usted manifieste su voluntad en tal sentido, ¿usted cómo se llama? Fernanda. Fernanda, si usted no celebra este acto jurídico, vas a tener problemas con tus hijos. ¿Tiene hijos? Sí, Usted se atemoriza, claro. tiene miedo que le vaya a pasar algo. Y usted celebra ese acto, pero no lo hace libremente, su voluntad no es sana, porque está Ah, determinada por esta presión que la fuerza puede implementar. O usted quiere celebrar un acto, bajo el acto. Un acto. Y le dice, mire, le vendo este super, ultra, hiper, mega celular. Este es un iPhone 50. ya. Que usted se puede conectar a cualquier parte del mundo. Usted puede mandarle WhatsApp incluso a extraterrestres. Ya, muy bien. ¿Ah? Y yo comienzo a hacer todo el asunto y se lo vendo en 3 millones de pesos. Y usted dice, wow, frente a esta perspectiva lo compro. ¿No es verdad? Ujú. Y usted lo va a aprender y ni siquiera funciona. ¿Cómo usted? Yo. Pero ahí alguien dijo. De mala fe. De mala fe, actué dolosamente. Dolo, usted lo relaciona con engaño. Fuerza, usted lo relaciona con miedo. En ninguna de esas circunstancias, esa voluntad es sana. Porque hay un vicio del consentimiento que obstruye que sea el fiel reflejo de lo que usted quiere o necesita. ¿Estamos? ¿Sí? Si van surgiendo las dudas, usted levanta la mano y las vamos resolviendo de inmediato. Profe, ¿y el error con qué lo relacionamos? También es un vicio de consentimiento. Es un vicio de consentimiento. Cuando lleguemos al error, yo le voy a poner unos ejemplos que usted no se va a olvidar nunca más. ¿Ya? Pero pensemos, usted tiene un problema legal, ¿sí? Y quiere contratar un abogado en particular. Entonces, quiere contratar al abogado Juan Pérez. Y se mete a la oficina de abogado Juan Pérez. Y ese abogado, Juan Pérez, no es el Juan Pérez que usted quería, sino que es otro distinto. Como el Mark Zuckerberg. Entonces, usted se equivocó con respecto a la persona. Ya. Entonces cometió un error, un concepto equivocado, ignorancia. Aunque vamos a verificar que el error en cuanto a la persona por regla general no vicia el consentimiento. A veces sí. A propósito de ciertos contratos, que se llaman intuito personal. No, a los laborales da lo mismo. Ah, sí, los laborales normalmente, a menos que Yo lo quería completar. a usted lo contraten por su calidad. Pero de lo contrario, wow, incluso para hacer clases en esta escuela contratan a... No, y no digo nada. No digo nada porque... No digo nada porque yo soy amigo de todos los personajes que están acá y todo el asunto. ¿Cómo podría decir algo de alguno de ellos? ¿Ah? Profesor, Aunque algunos parezcan poco serios. Ya, no importa. Dígame. si yo quiero vender un auto, se lo vendo a otra persona, ¿cierto? Y yo sé que ese auto que estoy vendiendo tiene un problema, pero mejor no le digo nada porque lo quiero vender. ¿Ahí estaría cometiendo algún delito o algo? No, no. Ahí se da una figura que está reglamentada en el contrato de compraventa justamente en el artículo 1837. ¿Trajo su código? No. Ah, bueno, sí, es poco lo que podemos avanzar. Por eso es bueno traer el código. 1837, a propósito de las obligaciones que contrae el sujeto vendedor. El 1824 nos dice que son dos obligaciones. Uno, entregar la cosa, y dos, el saneamiento. Y ahora vamos a ver en qué consiste el saneamiento. Lea. La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los defectos ocultos de esta. Y llamados vicios responder. redimitorios. Responder de los defectos ocultos. Claro. ¿Por qué está oculto? Porque usted omitió señalarlo. ¿Y quién responde? El que ve. ¿Y en cuál estaría ahí? Si me pillan, ¿o no? Si me pillan ahí... Créame que si no funciona la van a pillar de todas maneras. ¿En cuál vendría siendo ahí dolo, error, fuerza? Piense usted. Al callarse, Dolo. Omite. Dolo. omite. Es decir, trata de engañar. Pero cuando uno en una... Orden. Profe, o sea, al final dice
efectos ocultos, pero ¿cómo tú demuestras de que él ocultó esa información con dolo? Muy sencillo, porque si la cosa no funciona bien y él nada dijo, entonces ahí aparece de manifiesto. ¿Ya? Entonces ahí hay una serie de situaciones. No se meta para allá todavía. Porque, por ejemplo, si usted vende un auto, doña Fernanda, y usted es mecánico, entonces prende, igual lo compra. ¿Es excusable el error? O si usted es arquitecto y ve que están vendiendo un inmueble y tiene daño estructural y usted no se percata, es... Ya. A eso se refiere. ¿Qué pasa cuando uno hace una compraventa de un auto usado? Uno dice, la cosa está definida en el contrato, que es tal como es, y por lo tanto se supone que la parte compradora asume que el auto está como es, puede haber tomado todas las precauciones, y ahí donde, y si falla, en el fondo podría ser una falla aleatoria que nadie sabía, entonces ahí como que se me pierde un poco. Claro, lo que ocurre es que, a ver, por ejemplo, usted que no tiene conocimientos mecánicos y va a comprar un auto usado, normalmente uno no va solo, va con alguien que sepa. ¿Sí? Entonces, para evitar justamente, claro, porque se puede dar este reclamo en 1837, en realidad está, en los vicios reeditorios están reglamentados en el 1857, ahí están los vicios reeditorios. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí uno toma medidas de resguardo. Ahora, si no toma las medidas de resguardo y usted no es perito en ese tipo de eventos, ¿podría reclamar? O sea, por eso, pero uno cuando firma que acepto el Da vehículo lo tal como mismo, está, da lo mismo. Porque en el fondo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que si le imponen, yo no he visto esas cláusulas, pero si le imponen esa cláusula, usted reconoce al mismo tiempo que está haciendo suyo el riesgo del defecto. Es por ello que si alguien le pone en el estado que está y que es de pleno conocimiento del comprador, claro, usted está manifestando su voluntad que acepta el riesgo. Ese es el problema. o sea, es como los estándares diría yo en la venta auto. Claro, lo que pasa en términos estrictamente prácticos es que si usted manifiesta su voluntad, asume las consecuencias de esa voluntad. No podría decir, lo que pasa es que yo lo desconocía. Bueno, ¿usted es perito? No, yo lo debería conocer. Profesor. Hay una pregunta que ahora me explica del auto, para ponerme en el caso. Ya, uno compra un auto, pero también existen cosas, en este caso existe AutoFact, donde le dice si el auto tiene algún incidente, si ya está puesto en el sistema. En este caso, yo como comprador, está a libre disposición este conocimiento. Si yo lo compro, ¿Ya? y el auto tenía un siniestro, al final es problema mío por no haberme informado bien del vehículo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es lo siguiente, que estamos hablando de regla general. ¿Cómo opera hoy día? Hay contratos tipo, que estas mismas personas son las que elaboran. Entonces le dicen, y que uno normalmente no lee. Entonces le dice, una de las cláusulas, renuncio a cualquier reclamo que venga, o se lo puede redactar de esa manera. Y si usted firma, está arreglándose. La compraventa, Entonces, por eso siempre usted debe leer, previo a firmar. Y eso corre con la... Profesor, en la compraventa justamente aparece una cláusula que se entrega el inmueble en el estado actual de conservación y todo. ¿Cuánto es el tiempo para reclamar por alguna vicio oculto, por así decirlo? Ahí el propio legislador señala, ahí hay dos acciones que pueden surgir de los vicios ocultos, una que se llama acción redimitoria y la otra que se llama quanti minoris o aestimatorium. La resolutoria, es decir, para dejar sin efecto el contrato, 6 meses si es una cosa mueble, 1 año si es un bien raíz. Y la quanti minoris, 1 año si es bien mueble, 18 meses si es que es un bien raíz. Gracias. Nos estamos yendo, tranquilo. Cuando llegue a la compraventa, vamos a estudiar eso en fondo. Esto es simplemente para ir verificando a propósito de la sanidad. Bueno, dígame. ¿De qué manera entonces
podríamos decir de que se establece el principio de buena fe? Porque No se establece. porque no estaría operando el principio de buena fe. Sí, claro. En este tipo de contratos, porque si bien al momento de comprar, por lo general cuando uno compra productos de segunda mano, los vehículos es más difícil identificarlos, por ejemplo, porque tiene que andar en él. Pero como que por lo general al comprar ya un producto de segunda mano, uno asume lo que. Sin embargo, se supone que la persona que lo vende o la entidad que lo venda tiene que al menos comentar cuáles podrían ser los riesgos. Y ahí es donde surge mi duda. ¿Qué tan legal, no sé cómo decirlo la verdad, puede ser de que el vendedor pueda ofrecer un producto y que perfectamente podría lavarse las manos con esta cláusula del contrato si se supone que operamos con el principio de voluntad? De acuerdo, sí. A ver, aquí, en este curso que se denomina Derecho Civil, vamos a estudiar lo que debe ser. La norma es el deber ser. Establece reglas de conducta para todos los sujetos de manera uniforme en una sociedad determinada. Listo. Lo que es lo de la calle, que ha integrado lo que usted dice, al principio de la buena fe. El principio de la buena fe, estamos aquí en Chile, que normal, habitual, generalmente, nosotros tendemos a desconocer. Es una pésima práctica que se ha hecho como muy habitual. ¿Cuántas veces usted ha escuchado lo de la viveza o pillería criolla? Simplemente eso es actuar de mala fe, en cualquier ámbito en el cual esto se exprese. ¿Debería estar proscrito? Obvio, pero mientras más ilícitos se cometen dentro de esa perspectiva, es demostrativo de una sociedad que está enferma. Como cuando se dice que está hecha la ley, hecha la trampa. No, lo que pasa es que ahí entramos a otra discusión. En nuestro país se entiende que a través de leyes podemos resolver los asuntos de tipo fáctico, y eso no es así. A través de la aplicación de la norma por parte de los tribunales, aplicando las sanciones que llevan aparejadas esas normas, se resuelven los casos, no dictando leyes. Porque usted no saca nada teniendo, como tenemos hoy día, enfermizamente, 20 y tantas miles de leyes, y que, wow, tenemos que seguir legislando porque ninguna resuelve. Todas resuelven. Si usted las aplicara concretamente, si hubiese voluntad desde el punto de vista de los tribunales para aplicar la norma, evidentemente que esto no ocurriría. Pero como no hay voluntad, bien. Estaba el profesor Marambio, acá. A ver, pregúntele, ¿qué pasa con los tribunales? Por eso yo soy tan crítico desde el punto de vista del derecho procesal. Sí, existen, vienen los procesalistas y ponen los ojos en blanco y meditan y lanzan fuego artificial y todo tipo de cosas. ¿Ah? Los tribunales de justicia no sirven absolutamente para nada. Para nada. O sea, para cero. Y cuando los tribunales de justicia malamente hacen la pega, está la autoridad ejecutiva que le pone obstáculos. Ve usted lo que pasa con la toma de San Antonio. O sea, ese es el fiel reflejo de lo que pasa en Chile. Te demoraste, esa toma es del 2019, te demoraste hasta esta fecha 6 años. 6 años. Una toma que se dictó la ley de usurpación, se dictó la ley juicio monitorio para la tramitación rápida a propósito de los precaristas y todas las demás cuestiones. Cero, nada. Y cuando se resolvió el caso y ordenaron el desalojo, llega el Ejecutivo y dice, los llamo a negociar. No, pero si por algo llegan los tribunales. Por algo hay 2 instancias en los tribunales a propósito de cualquier procedimiento que se llama conciliación. Que voy a conversar. Es lo mismo que cuando en la primera audiencia a propósito de un juicio de divorcio, llega y le dice, ¿existe alguna posibilidad para que se arreglen? Llegaron hasta ahí, ¿cómo se van a arreglar? ¿Para que no trajes? Eso con mucho cariño y todo respeto. Digamos. Esa parte que usted acaba de decir del juicio
¿Es como un protocolo o es parte de la ley? Nada. Ese es un problema político. Ah, ya. Es un problema político porque tenéis metidos ahí 12.000 personas, que permitiste que tuvieran 12.000 personas, que hiciste vista gorda cuando fueron a reclamar. Lo mismo pasó en Concón, que terminó con la muerte del propietario. Entonces, cuando la autoridad política se inmiscuye en áreas que no le corresponden, esos son los resultados. Y no me meto más en eso porque quiero ser un poco serio. Segundo requisito, serio. La seriedad apunta a que cuando el autor o las partes manifiestan su voluntad, la hacen con una intencionalidad. ¿Y cuál es esa intención? Es justamente la que esa voluntad produzca efectos jurídicos. ¿Ya? Es decir, que quien la manifiesta o quien la acuerda tengan ese objetivo de generar un acto jurídico que produzca consecuencias y efectos consecuentemente. Por ejemplo, un caso de falta de seriedad. Falta de seriedad. ¿Cuántos son acá? Como 30, 40, ¿sí? Como me caen bien, les regalo 10 millones de pesos a cada uno, si quiero. Ahora quién. Esa es una digamos, propuesta condicional, puramente potestativa, depende de la sola voluntad del sujeto deudor. Wow, hay falta seriedad. ¿Qué sería distinto si yo dijera, si ustedes quieren? Que depende del alrededor, y eso vale. Pero si yo digo, si yo quiero, wow, no es serio. Vender lo que la luna es lo mismo, ¿no? Depende de quién se la venda. Si se la vende a la novia, ahí hay dolo. Si se la vende a un tercero, ahí hay estupidez. La voluntad, mientras permanezca en su fuero íntimo, no produce ninguna consecuencia jurídica. Eso ya lo expliqué la semana anterior cuando le dije que fuera al casino y que se parara delante de la persona que está atendiendo ahí y la mirara y telepáticamente así le dice, quiero un sándwich con una bebida. Bueno, si hay un protocolo acá lo van a llamar por acoso y todo lo demás, así que... Pero eso evidentemente que mientras esté dentro de mi fuero interno no produce ninguna consecuencia jurídica. Para que la produzca, evidentemente que esa voluntad debe manifestarse, externalizarse del autor o de las partes que la va a implementar. Y ahí hay distintas formas en que la voluntad se puede manifestar. Una, de manera expresa, como la señalamos acá, y otra de forma tácita. De manera expresa es lo normal, lo corriente, lo habitual, lo general, aquello que las personas planteamos al momento de comunicarnos. Ya puede ser de manera verbal, que es lo general, o de manera escrita. Esas son las formas que los seres humanos tenemos para expresar nuestra voluntad. Pensemos que vamos allá al casino y le decimos directamente, quiero un sándwich con una bebida. ¿Estamos? Esa es una forma expresa, verbal. También puede ser por escrito, cuando la ley así me lo exige, porque ahí estaríamos en presencia de un acto solemne. Váyase al inciso primero del artículo 1801, perdón, inciso segundo, de 1801, para que verifiquemos cómo esta voluntad de manera expresa, pero de manera escrita, se exige por parte del legislador. Lea. El mismo. ¿Usted cómo se llama? Juan. Ya, Juan, lea. El inciso segundo. Sí. Los frutos y flores pendientes. 1801. ¿Cuál está leyendo? 1801. Inciso 2. La venta de los bienes raíces.
Inciso segundo. La venta de los bienes raíces, servidumbres y censos y la de una sucesión hereditaria no se repuntan perfectamente reputan. mientras no se otorgue una escritura pública. Mientras no se otorga una escritura pública. Ahí la voluntad debe manifestarse por escrito. Bueno. Pero eso no es solemnidad, ¿no? Sí, pero vamos a verificar que cuando la ley me exige una solemnidad, la forma en que yo manifiesto la voluntad es a través de la solemnidad. Y expresar una debería ser casi siempre, o sea, para todos los efectos prácticos tiene que ser escrito. O sea, normalmente... no es escrita. ¿Sí? Pero, ¿cuántas? A ver. Pero que sea significancia, hablemos en términos de monto. ¿Sabe cuánto cuesta este reloj? No sé. $18,000. ¿Lo tengo que otorgar por escrito, no? No. Da lo mismo. Si, usted tiene pareja sí, y le compra un anillo de diamante que puede costar bastante más. ¿Es necesario que conste por escrito? No, No, necesario. No, o sea, no. pero donde nosotros vamos a ir a trabajar probablemente, o sea, todo, el respaldo lo tengo escrito, si no es complicado. La ley no lo dice. La ley no lo dice. Entonces, ya sea de manera verbal, ya sea de manera escrita, evidentemente que estamos en presencia de la manifestación. Eso es expreso, acá. Pero existe voluntades tácitas. Como el silencio. Existen voluntades tácitas. ¿Para qué se requiere un motivo? Si quieres te explico y después hacemos el comentario, ¿no? Sí, claro, porque si hacemos los comentarios, antes que le explique, va a ser así como un bombardeo. Está bien, sé que están ansiosos y que todas las cosas, y que quieren aprender, y está ese nervio. Bien, ya. De manera tácita es aquella que se da a entender de ciertas y determinadas conductas que lleva a cabo el autor o parte y que es demostrativa de una intención en particular. Bueno, pensemos, usted llega y se va a la feria, tiene una bolsita y pone ahí producto, tres. Se lo pesan o se lo entrega al vendedor. Y el vendedor le dice, son 5.000 pesos. Usted acepta, pasa 5.000 pesos y se va. ¿Habló? Ni siquiera algo hizo. Le preguntó cómo estaba, buenos días y todas las demás cosas. Se fue callado. Antiguamente cuando usted en la micro se pagaba, ¿se acuerda que usted pagaba en la micro? Y todo el asunto. Usted hacía esto. La micro paraba, se paraba, porque a veces pasaba de largo. Entonces hacía esto. No le decía, para por favor, sino que hacía esto. Paraba, le ponía las monedas al personaje, ojalá que sea la cantidad perfecta, porque no te daban vuelto. Entonces ponía la cantidad perfecta, te pasaban un boleto. Listo. Series de conductas que van a entender de manera inequívoca cuál es mi intención. Porque usted no llegaba y decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, señor conductor. Me llamo Francisco Tales y en virtud de este acto jurídico que vamos a celebrar, yo le voy a pagar por el trayecto que usted tiene asignado en su número y con el cartel que está pintado allá afuera, el recorrido que me va a verificar. Y por esa circunstancia, usted me va a dar un boleto que acredita que yo pagué mi pase. ¿Lo hacía así? ¡Wow! Peor todavía. Présteme su cuaderno. Usted llega así, le dice al chofer, al mismo, disculpe señor, ¿usted cómo se llama? Pedro González. Listo. Don Pedro González, en virtud de este instrumento escrito, vamos a firmar un contrato de transporte por el cual yo le voy a pagar una cantidad. Vamos a probar que Pedro González lo miraría así y le diría qué problema esquizofrénico tiene usted. ¿Se da cuenta? Ahí ni siquiera se hablaba. Ahí eran simplemente conductas que daban a entender de manera inequívoca cuál era la intención.
cuál era la motivación que se tenía en ese sentido. Ahora, en nuestro Código Civil, ¿dónde podemos encontrar una figura así muy significativa? Artículo, Juan, pon atención pues. Artículo 1956, inciso tercero. 1956, inciso tercero. El tercer párrafo. Tercero. Con todo, si la cosa fuera raíz. Si la cosa, estamos hablando del arrendamiento, a propósito de conceder al goce de una cosa, que puede ser de tres tipos del arrendamiento: concesión del goce de una cosa, ejecutar una obra, prestar un servicio, de acuerdo a 1915. Aquí estamos en la concesión del goce de una cosa. Cuando usted arrienda un departamento, ponga atención. Dale. Con todo, si la cosa fuera raíz y el arrendatario, con el beneplácito del arrendador, hubiera pagado la renta de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a la terminación, o si ambas partes hubieran manifestado por cualquier otro hecho igualmente inequívoco su intención de preservar en el arriendo, se entenderá renovado el contrato bajo las mismas condiciones que antes, pero no por más tiempo que el de 3 meses. Ahí no va, ¿qué es ahí? ¿Qué es lo que pasa? Usted arrienda un departamento hasta el 30 de septiembre de este año. Llega el día 30 de septiembre y se extingue el derecho que tiene el arrendador y, evidentemente, las obligaciones que surgen como consecuencia de ese contrato. Pero si al mes siguiente el arrendatario paga la renta, en ese sentido, y el arrendador acepta la misma, el legislador le da valor a esas conductas y se entiende que renuevan el contrato en idénticas condiciones, pero solo por un lapso de tiempo acotado 3 meses. Lo señala la ley. Ahí hay una serie de conductas: pagar, aceptar el pago, bien raíz, lo dice el legislador. Y quedan a entender de manera inequívoca que nuestra intención es perseverar. Ahí hay voluntad Tácita. básica. ¿Qué es lo que pasa con el silencio? ¿Quién preguntaba el silencio? Yo dije silencio. Ya, muy bien. Yo también lo digo permanentemente. El silencio, que es una virtud, es una virtud. ¿Sabe por qué es una virtud? Porque el Creador nos dio 2 orejas y solo una boca, para escuchar menos y hablar más. O al revés. Entonces, a eso me refiero. Primero escuchemos y después hablemos. ¿Qué es lo que pasa con respecto al silencio? El silencio, esta es la regla de oro. El silencio no, ese no, subrayelo. El silencio no es manifestación de voluntad en sentido alguno. No es manifestación de voluntad. No produce ninguna circunstancia. Nada aquí del que callo otorga y todo lo demás hasta luego. Eso no tiene ningún valor en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque es ambiguo, porque es neutro y porque es equívoco. Entonces, evidentemente que usted el silencio lo podía interpretar de distintas maneras. Y lo que trata de darle el legislador a los actos jurídicos es certeza. ¿Estamos? Entonces, a propósito de eso, el silencio, cuando usted le proponen algo, no hay valor. Ese es cuando yo le pregunto. ¿El silencio valor es manifestación de voluntad en algún sentido? Y su respuesta es no. Excepcionalmente sí. Entonces, cuando le pregunte, usted no dice, lo voy a decir, ¿el silencio es manifestación de voluntad en algún sentido? Y usted me dice, excepcionalmente, no. En regla general, no. Excepcionalmente sí. Bueno, ahora, ¿cuándo el silencio tiene valor? Solo cuando el legislador le da ese sentido. Solamente en esa circunstancia. La herencia. Nada, en eso, nada. Un ejemplo en materia civil.
Lector, artículo... Vamos a irnos a la solución por causa de muerte, ¿ya? Artículo 1233. 1233. ¿Qué nos dice esa regla? Artículo 1233. El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia se entenderá como que repudia. Ahí. Cuando muere una persona, por el solo ministerio de la ley, se plantea la opción para el asignatario, el heredero, en orden a manifestar su voluntad, si acepta o repudia la herencia. Claro, porque usted podría decir, wow, ¿cómo voy a repudiar? Wow, la herencia es el patrimonio transmisible de la persona del difunto, que está integrado por bienes, súper bien, derechos, fantástico, pero obligaciones. Y si las obligaciones superan los bienes y derechos, wow, prefiero repudiar. ¿Estamos? Entonces, no automáticamente esa herencia, si usted no manifiesta su voluntad, se incorpora dentro de su patrimonio. Tiene que manifestar la voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que podría ocurrir? Que ese heredero se quede en silencio. Y no diga, ¿se acepta? Ni repudia. Entonces, como los acreedores del causante, del que murió, necesitan que alguien se pronuncie, le dicen al juez, juez, aplica esta regla del artículo 1233. Si estando en condiciones de usted de aceptar o repudiar se queda en silencio, el legislador entiende que Repudia. ¿quién le dio valor al silencio? La ley. Ahí está. O vámonos a otra regla. Vámonos a la regla del artículo 2156. A propósito del mandato. 2156. En relación al mandato. ¿Cuál inciso? Lea nomás. Deben mandarte los intereses corrientes de dinero de este que haya empleado en utilidad propia. Me equivoqué. Era el 2125. Se me confundió. Por su profesión u oficio se encargaran de negocios ajenos, están obligados a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace. Y transcurrido un término razonable, su silencio se mirará como aceptación. Perfecto. Cuando alguien nos encarga a nosotros, abogado, quiero que usted me defienda en tal o cual juicio, y por mi profesión u oficio estoy habitualmente habilitado para defender los intereses de los terceros, evidentemente la ley me dice, usted debe manifestar su voluntad lo más pronto posible. No señaló un plazo, no dice 5 días, 10 días, de acuerdo a las circunstancias. Esa es una situación de hecho que pondrá el tribunal. Entonces le dice, y si usted se mantiene en silencio, ¿se entiende qué? Acepta el encargo. ¿Se dan cuenta que es el legislador el que le da valor al silencio? Por un lado, allá en la aceptación de un herencia o legado, rechaza. Acá, acepta. Un hombre, un hombre, y si esa persona no se presenta, ¿cierto? Ya, usted está verificando ahí una acción de filiación, de reconocimiento de paternidad. Bien. Claro, y en ese caso... Lo que pasa es que me lo dijo así, si un hombre no acepta, ya. Bueno, si no se presenta con respecto a la demanda... Si no se presenta es poco hombre. No, pues independiente de eso, pero ya, perfecto. La ley indica que entonces acepta que ese niño es su hijo. Ya, ahí son consecuencias jurídicas que tiene... Ahí hay omisión más que silencio, ¿ya? Entonces, evidentemente que es una sanción que se le impone a esta persona que es rebelde a la hora de plantear el reconocimiento. Pero, por ejemplo, ¿usted es soltera o casada? Casado. Casada. ¿Bajo qué régimen? Sociedad. Ya. El régimen legal en nuestro país es sociedad conyugal, ¿no es verdad? Sí. Es decir, si usted se queda en silencio al momento en que le pregunten cuál es el régimen patrimonial que quiere a propósito de ese contrato que celebró,
y si nada digo, se aplica la sociedad conyugal. Nuevamente, la ley le da valor al silencio. Entonces, la reflexión, cuando pregunte, ¿el silencio es manifestación de voluntad en algún sentido? No. Usted primero, regla general, no. ¿Hay excepciones? Sí. ¿Y quién es el...? No le voy a ser tan majadero preguntarle a propósito de qué artículo y todo lo demás. Sería ideal que me lo dijera, pero no voy a preguntarlo de esa manera. Entonces, le dice, ¿y quién es el que le da valor al silencio? El legislador. La ley. ¿Se entiende? Profesor, la omisión de las 5 categorías que usted colocó ahí de expresión seria, sana, ¿cuál de esas vendría siendo? ¿En esa? No, ninguna. ¿En ninguna? Ninguna, porque es una situación que podría plantearse como manifestación de voluntad. ¿Es manifestación de voluntad? Estamos acá. No. Profesor, usted recién corrigió, entonces quiero tener la respuesta correcta. Decir quién le da la facultad, la ley o el legislador. ¿Cuál de las dos? ¿Es lo mismo o digo la ley? Es lo mismo, no seamos Es que aquí. como recién corrigió, por eso. Claro, lo que pasa es que la ley es fruto del trabajo del legislador. Entonces, O de un dictador. o vamos a... ¿O de? Un dictador podría ser. Con los decretos de ley. No se mete en terrenos pantanosos. Y particularmente con un profesor de Derecho Civil, que somos patrimonialistas, ¿ya? Es decir, tenemos otro tipo de percepción. Esa es una regla de oro, pero así de oro con platino y piedras preciosas. Nunca se manifieste desde esa perspectiva con un profesor que no conoce, porque evidentemente que hay algunos que podrían reaccionar de mala manera. Y dice, ¿usted quién es? Pérez, ya Pérez. Y te anotan en la libretica. Claro. Pablo Escobar anotado en la libretica, ¿o no? Se pasa anotando. Entonces, volvamos. Estamos recién cómo llevamos a cabo, cómo se plantean estos requisitos que el legislador exige en relación a la voluntad. Debe manifestarse, debe ser seria, sana. Que tenga objeto lícito y causa lícita, bueno, eso queda enmarcado dentro de aspectos técnicos. Es decir, que a lo que me obligo a hacer y lo que quiero hacer está dentro del margen que señala el legislador. En materia civil, todo lo que no es contrario a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres es lícito. Bueno, entonces, si usted manifiesta su voluntad en orden a llevar a cabo un determinado acto jurídico que no conculca, que no viola estos márgenes, es lícito, es perfecto. Usted puede acordarlo como le estime conveniente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde podríamos tener donde falte objeto siquiera? Por ejemplo, cuando las personas hacen ventas simuladas. Ustedes dicen, pero ¿cómo podría haber una venta simulada? Pensemos que una persona dice, ¿sabes qué? No quiero que me embarguen los bienes que forman parte de mi patrimonio y por lo tanto vamos a hacer como que te los vendo para que salgan de mi patrimonio. De esa manera cuando venga el acreedor a tomarlo ya no me van a pertenecer y de esa forma escapo. Pero ahí usted está manifestando una voluntad que es distinta de la real. Entonces ahí, ¿cuál es el objeto? ¿A qué me obligo? A pagar el precio. ¿Pero me pagaron el precio? No hay objeto. No hay objeto. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo que induce al acto o contrato? Engañar al acreedor. Ilícito. Ahí tienen ejemplos en esa materia, que lo vamos a ir hilando más finos en la medida que vaya avanzando. Estas son dos cuestiones muy técnicas que en su oportunidad vamos a hacerlo al paso de la tortuga para que usted tenga ese nivel de aprendizaje como corresponde. Ahora sí, pregunta con respecto a esto. Profe, Dígame. en su manual creo que hay un error. Usted colocó el ejemplo de la tasa
de reconducción en el silencio circunstanciado, pero aquí en clase usted lo mencionó como ejemplo de voluntad tácita. Ya. ¿Pueden haber casos que...? No, lo que pasa es que ahí hay una discusión de carácter teórico, me cargan las discusiones teóricas. Porque me lo preguntó, se lo voy a contestar. En la tácita reconducción, ¿hay qué es lo que ocurre? Se dan ciertos y determinados comportamientos que son demostrativos de una conducta en concreto. Esa es voluntad tácita. El silencio circunstanciado es aquel en que supuestamente frente a una situación de silencio se le da valor a ese silencio en algunas circunstancias, pero que no están señaladas por la ley. Bueno, los franceses, a propósito de esa figura de la tácita reconducción, ¿qué era lo que planteaban? Ahí decían que había silencio circunstanciado, es decir, no había una voluntad expresa, pero que esa circunstancia, que fuese un inmueble, que en definitiva se pagara, lo que establece el artículo 1956, le daba valor a ese silencio. Bueno, yo sigo en este punto al profesor Alessandri, que decía que ahí no había silencio circunstanciado, sino que había voluntad tácita. Serie de comportamientos: pagar, recibir, inmuebles. Daban a entender de manera inequívoca. Pero una discusión de carácter teórica. Preguntas, dígame. Esto es súper importante, yo creo, toda esta parte por el lado de que yo puedo atacar un contrato que estoy peleando básicamente porque quiero, ya sea declararlo inexistente o nulo, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Hay diferencia. Son distintos alcances desde un punto de vista de la ineficacia que vamos a estudiar en su oportunidad. Sí, no nos adelantemos. ¿Preguntas con respecto a esto? Ya. ¿Profe? Si no me... Allá primero. Profe, cuando hablamos del silencio, me quedó clarísimo, pero ¿en qué parte de la... En ninguna. Porque ahí deberíamos ponerlo acá. Silencio, ¿es o no es manifestación de voluntad? No. Y la respuesta es No. No. que la regla general. excepcionalmente sí puede tener. Cuando habló recién de la cosa, la simulación de contrato, y conéjame si estoy equivocado, creo que sí. Es muy común verlo, por ejemplo, en herencias cuando la madre no le quiere dejar nada a los hermanos y simulan un contrato de venta al que la cuidó, por ejemplo, pasando a llevar a todos los demás. Ese es un contrato simulado, ¿cierto? Sí. Normalmente uno lo hace efectivo, no en un caso tan, digamos, cuestionable desde el punto de vista moral como el que usted está planteando, pero por ejemplo, si usted quiere eludir el pago del impuesto a la asignación, que es el que tienen todos los herederos que pagarle al fisco una vez que fallece el causante, adelanta las asignaciones. Entonces tiene 3 hijos, tiene 3 propiedades y le dice, perfecto, te lo vendo, me reservo el usufructo, puedo seguir viviendo, puedo seguir aprovechándome eso, y cuando me muera, ya eso no forma parte del patrimonio del causante, sino que ya está radicado en el patrimonio del asignatario en cuestión. Eso es totalmente lícito eso. Perfecto. No así el ejemplo de darle vamos al hijo preferido. Eso es inmoral. Pero, o sea, más que inmoral es ilícito. Es inmoral. Y evidentemente rompe con un principio de igualdad entre los asignatarios. Preguntas. Dígame. Una pregunta, si hay una venta simulada y ninguno de los herederos alega, pero llegase, esto ya es un examen, estoy preguntando que si llegara el fisco y te dice, no sé qué, de entidad, que desconozco mi ignorancia, y te dice, esto es una venta simulada. ¿Puede llegar a pasar eso? ¿Que se investiguen o es raro? Es súper raro. Es súper raro. ¿O serían cosas muy grandes? A ver, lo que pasa es que se están adelantando. Pero miren,
En una oportunidad me llama una persona que tenía interés a propósito de una operación de compraventa en el sur, ¿ya? Se estaba vendiendo un predio que valía 15 millones de dólares, una cosa así. O sea, era una cuestión que estaba adyacente al Parque Nacional Villarrica. Tenía aguas termales, tenía borde de río, una cosa así, pero espectacular, espectacular. O sea, lo fui a ver, espectacular la cosa. Entonces estaba un señor que era el propietario y tenía 3 hijos. 3 hijos. Entonces favoreció a uno de los hijos. Hizo esta operación de compraventa. ¿Ya? Obviamente que si mi voluntad es distinta a la que manifiesto, no es real, ¿no es verdad? Por lo tanto, ¿hay o no hay voluntad? No hay voluntad. Acá falta este requisito. Ya, después vamos a ver cuál es la sanción. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Le dije, ya, perfecto, yo defendía los intereses de esos otros 2 hijos. Entonces veo la operación de compraventa y dije, ¿en cuánto se llevó a cabo la operación de compraventa? Las operaciones de compraventa, para que se dé dentro de regla, tienen que respetar 2 artículos, el 1888 y el 1889, a propósito de la lesión. Es decir, usted no puede vender por debajo de la mitad del justo precio. La mitad del justo precio es el valor de mercado. Si costaba 5 millones de dólares o 10 millones de dólares, ya ni me acuerdo, el mínimo eran 5 millones. Bueno, listo. Entonces, no sé cuántos millones de dólares le habían puesto. Sí, lo que sea, lo que sea. Pensemos que le puso 5 millones. Entonces yo llegué y dije, perfecto, ¿quién es la compradora? Juanita Pérez. Ya, Juanita, tráeme tu declaración de renta. Juanita Pérez era una operadora turística. Entonces, y Juanita Pérez no tenía ni para comprarse un buque manicero. Bueno, entonces de esa manera le dije, tenemos 2 alternativas, o hago la denuncia en fiscalía a propósito de esto de la venta simulada, o en su efecto la dejamos sin efecto. Ustedes siguen. ¿Ya lo están llamando ya? No, ahí dividido en 3. ¿Aló? Ya, dame 10. Ya, avísame. 5. Ya, de acuerdo. Ya, excelente. Bueno. Entonces, no, estuvo buena esa red. Se da cuenta que ellos no tenían derecho a nada, a cero. Y después tuvieron derecho a la tercera parte. Pensemos, 3,3 millones de dólares. ¿Cuántos fueron los honorarios de él? Estuvo bueno. Ahí salió el reloj. Hay que compré hartas cosas. ¿Y cuál es la forma correcta, por ejemplo, si yo soy el papá y quiero beneficiar a uno, cómo sería la manera correcta? Porque sé que un testamento lo pueden impugnar igual. A ver, si quiero favorecer a uno de los hijos, otorgo un testamento, le dejo cuarta mejora, cuarta libre disposición, es decir, ya prácticamente la mitad del patrimonio a ese hijo que quiero beneficiar y sobre la otra mitad no puedo, tiene que ir en 1/3, pero ya lo favorecieron en la mitad. O si no, una compraventa normal. Pues. Pero ¿y cómo la financio? No, a eso me refiero, que la otra persona lo financie, eso sería legal. Si la otra persona tiene para financiarlo, bueno, sería una compraventa. En el ordenamiento jurídico no hay la posibilidad, en el chileno no hay posibilidad de sacar a alguien del testamento. Sí. Y dejarlo sin efecto. Sí. ¿Sí? Claro, porque hay causales de indignidad para suceder que se aplican a través de ese reglamento del artículo 1208 y siguiente. Sí. Ya. ¿Cómo se hace eso? No. Tiene sorpresa. Lo que pasa es que si empezamos con esto no va a pasar nada. Y ese es el objetivo que usted persigue. Empezamos
hablar de esto y avancemos nada. Entonces, dijimos, la voluntad es el autor como el consentimiento de las partes. Veamos cómo se forma el consentimiento, es decir, cómo entramos a verificar la voluntad cuando estamos en presencia de un acto jurídico bilateral. Bueno, nuestro ordenamiento no tiene normas que regulen esta materia. Por eso uno tiene que irse al título noveno del libro primero del Código de Comercio, artículos 96 y siguientes. Entonces, ahí están las reglas que determinan cómo se forma el consentimiento. Bueno, el consentimiento se forma por la suma de dos actos jurídicos unilaterales. Uno es la oferta y otro es la aceptación. Oferta más aceptación igual consentimiento. Pero los dos son actos jurídicos unilaterales. La oferta, cuando usted le propone a una persona la celebración de un determinado acto jurídico, cualquiera. Pero para que esta oferta tenga valor, es necesaria, obvio, que concurran esto, seria, sana, que debe manifestarse y que al mismo tiempo tiene que tener un destinatario. El destinatario puede ser determinado o indeterminado. Determinado cuando yo llego y le digo directamente a alguien, te vendo algo. Bueno, ese es un destinatario determinado. Pero usted podría poner un anuncio en el diario y dice, vendo algo. Ese destinatario es indeterminado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, además, la oferta debe ser completa, de tal suerte que el destinatario, allá, cuando acepta, entienda que cuando manifiesta su voluntad, está para celebrar un determinado acto jurídico. No puede ser ambiguo, no puedo decirle te vendo algo. ¿Qué es ese algo? Una cosa en concreto a tal precio, en tales condiciones. Esa es una oferta completa. Bueno, entonces, por eso se dice, vendo departamento ubicado en tal lugar, tantos metros cuadrados, y que cuesta tanto bueno. Ahí se determina la cosa, ahí se determina el precio, ahí se determinan las condiciones, normalmente a propósito de las cuales yo quiero celebrar ese contrato. Entonces, ahí tienen que darse todos esos requisitos para que se celebre, para que esta oferta valga. Y ahí la lanzo a este señor, Trick. Y el aceptante tiene dos condiciones. Recibe la oferta y ahí él debe decir sí o no, incondicionalmente, pura y simplemente. Porque si dice, el precio no me calza, te ofrezco tanto, ahí ya no hay consentimiento. Y este se transforma en un contraoferente, una contraoferta. Y ahí se van invirtiendo los roles hasta que la última oferta es aceptada por el último destinatario aceptante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, opera de esa manera. Entonces el aceptante debe decir sí o no. Si dice sí, incondicionalmente y dentro de tiempo oportuno. Es decir, que debe hacerlo mientras está vigente la oferta. Porque una oferta puede decir, recibo oferta durante el fin de semana. Si muere el oferente, se cae la oferta. Si este oferente cae en una situación de incapacidad, se volvió loco, se cae la oferta. Si pensemos que el oferente se lleva a cabo una operación concursal, cae en quiebra, se extingue la oferta. O voy a hacerlo hasta fin de año, vence el plazo, se extingue la oferta. O lo haré hasta que me vaya de viaje a tal lugar, se extingue la oferta. ¿Ya? Tiene que estar vigente la oferta. Bueno. Hasta agotar esto. También es condicional. Es condicional. Entonces, una de las fórmulas que es la más habitual es que si este es un acto jurídico unilateral, vendo tal cosa, propongo la celebración de un contrato de compraventa en tales y cuales condiciones. Listo. ¿Estamos? No estoy obligado a permanecer ad eternum con la oferta vigente. Entonces, yo siempre me puedo retractar.
Ahora, para que la retractación no provoque consecuencias jurídicas, debe hacerse dentro del tiempo oportuno. Es decir, debe hacerse de manera tempestiva. Porque si lo hago de manera intempestiva, o como dicen los italianos que me encanta, súbito, evidentemente que ahí este señor de aquí podría provocarle un perjuicio a este señor de acá. ¿Estamos? Entonces, evidentemente que esos perjuicios los tengo que indemnizar. El artículo 100 del Código de Comercio establece que si su retractación es intempestiva, obviamente que voy a tener que indemnizar los perjuicios que ocasioné al destinatario. Claro, porque le pudo haber dicho al destinatario, listo, lleva a cabo, ¿quiere celebrar este contrato? Sí, perfecto. Entonces se pone a tramitar, pensemos, a hacer un estudio de título. Le pago a un abogado para hacer un estudio de título. Luego comienza con el banco para obtener un financiamiento. Son gastos que está incurriendo y después me retracto. No, no quiero. Evidentemente le estoy ocasionando un perjuicio. Bueno, entonces para que lo tengamos ahí a la vista. ¿Y qué es lo que pasa? Ya dije que este señor, el destinatario, tiene que manifestar su voluntad dentro del tiempo oportuno. Te espero el fin de semana para que tú te decidas si quieres celebrar el contrato. Pasa el fin de semana y niente fare più, no dice absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega el martes y dice, perfecto, acepto. Esa aceptación es extemporánea, fuera de plazo, no produce consentimiento. Pero el legislador obliga a a decirle que al ser extemporánea no se formó el consentimiento y por lo tanto no hay contrato de ninguna naturaleza. Está obligado a hacerlo. Si no lo hace, indemnización, no, indemnización de perjuicio. Nuevamente por los gastos. ¿Ya? Entonces, ojo con respecto a ese tipo de situaciones. Entonces, como corolario, a propósito de esto, en el consentimiento se dan distintas... Esto prácticamente es como una... voy a hacer una disección así a propósito de qué es, a propósito de negocios más o menos importantes, porque los negocios que no tienen importancia da lo mismo. En primer lugar están las tratativas preliminares. Cuando se juntan, vamos a comer, quiero proponer un negocio, ¿sabéis qué? Puede ser atractivo y toda la cosa, en fin, bla, bla, bla. Luego viene la etapa precontractual. Esta. La etapa precontractual comienza con la oferta y termina con la aceptación. Esta etapa precontractual puede desembocar en el consentimiento o puede quedar ahí nomás. Había consideración que este señor está obligado en estas dos circunstancias, de acuerdo a lo que establece el artículo 98 y 100 del Código de Comercio, si se retracta, tiene que ser en tiempo oportuno, de lo contrario, indemnización de perjuicio por lo que le ocasione a este señor. Y si manifiesta su voluntad extemporáneamente, también le tiene que advertir que, como lo dijo, fuera de plazo, evidentemente no se produjo el consentimiento. Entonces, ¿se puede producir? Sí. ¿Puede que no se produzca? También. Bueno, si se produce, se forma el consentimiento. Acá, en esta etapa precontractual, se juntan ambas voluntades y aquí nace el consentimiento y aquí aparece la etapa contractual. Y aquí se producen todos los efectos que el contrato tiene aplicado a propósito de esto. Pensemos que vamos a celebrar un contrato de compraventa de un bien raíz. Bueno, entonces, acuérdense que este consentimiento, al ser un contrato solemne, debe manifestarse por escritura pública. Bueno, ahí aparece la parte vendedora, la parte compradora, el objeto, materia objeto del contrato y el precio. Listo, eso debe quedar plasmado ahí. Ahí comienza la etapa contractual y surgen las obligaciones. 1824, para el vendedor, entregar la cosa y pagar el precio. 1851, para el comprador, entregar la cosa y el saneamiento para el vendedor. Para el comprador,
aceptar la cosa y pagar el precio. Ahí se forma esta etapa que es contractual. Las consecuencias. Si es un arrendamiento, si es un mandato, si es hipoteca, etapa contractual. Bueno, para que lo tengamos ahí a la vista. Y luego viene la etapa post-contractual, que está fundada en un tremendo, gran, enorme, gigantesco, maravilloso y superlativo principio que se llama buena fe. Buena fe. Y que se traduce normalmente en un deber de discreción. En orden a no manifestar, no publicar, no hacer extensivo a toda la gente las circunstancias que rodearon este contrato. Porque pueden haber circunstancias a propósito de ciertos contratos que pueden provocar ciertos perjuicios para la persona. Como por ejemplo, en un contrato de depósito, usted le encarga a una persona, guárdame esto. Te comento que me encargaron guardar esto y era de Juan. ¿Estamos? Entonces, discreción. En eso se traduce la buena fe postcontractual. Si yo conculco, violo, no respeto alguna de estas etapas, me expongo a tener que indemnizar los perjuicios que esa conducta puede irrogar al afectado. Entonces, porque ahí en el manual van a aparecer distintas teorías, no me interesan las teorías. Póngale, claro. Porque usted podría decirme, entonces, profesor, después de toda la cháchara que usted dijo y toda la cosa que nos tiene algo mareado, ¿cuándo se va a formar el bendito consentimiento? ¿Cuándo vamos a estar en presencia de esto, de la voluntad? ¿Cuándo el acto jurídico es bilateral? Cuando la oferta sea aceptada por el destinatario. Eso se llama teoría de la aceptación. Cuando el destinatario manifiesta su voluntad en orden a manifestar su voluntad para celebrar el acto jurídico. ¿En términos prácticos es cuando se firma el contrato? ¿Eso sería? ¿Cuándo se acepta la oferta? No necesariamente. Usted tiene que pensar que cuando usted va al café y se compra el sándwich con la bebida, es que no lo asocie porque si usted compara la compra del café con el sándwich con la compra con el inmueble es hiper excepcional. Esto es habitual de todos los actos jurídicos. Por eso el vendedor, ¿a quién le va a cobrar? Entre ellos manifestaron su voluntad. Ahí está el acto jurídico. ¿Preguntas? Profe, ¿y qué pasa cuando no se cumple por la contraparte? Si no se cumple con alguna de las obligaciones que forman parte del contrato, evidentemente que ahí hay una responsabilidad contractual y hay que determinar qué tipo de prestación, pero esa es una materia para el curso de obligaciones que vienen en el semestre subsiguiente. Primero tienen que aprobar este y el otro. Bien, estos derechos reales. ¿Preguntas? Esta materia es súper relevante, esta, de la voluntad. Así que, si no se leyó el manual antes, hágalo por. ¿Hasta acá entra No. Vamos a hacer clases el día 18 de septiembre en el Parque O'Higgins. No, vamos a hacer clases el día 22, parece. El día 22 de lunes 22. Tenemos clases, ¿no? Ahí va a ser el repaso. El día 22 voy a hacer clases. Voy a destinar una parte a repaso y la última clase, el último lunes de septiembre va a ir la prueba. Oral, formal. Oye, ¿hasta dónde quedamos hoy día? No, va a ser. No la prueba, sino que hoy día hasta la teoría de la Hasta voluntad. No la oferta. O sea, y la oferta también.
dentro de la voluntad está la formación de consentimiento, todo con voluntad. El próximo lunes no hay clase. Entiendo que no. No, la semana no. Está toda la semana. ¿No hay más preguntas? No, profesor. ¿No hay más dudas? No, profesor.